El día de hoy vamos a leer la lectura 241 que corresponde al día 28 de agosto. Empezamos con el devocional que se llama Simplemente Amor. La gobernadora de la prisión era una joven afroamericana que impresionaba mucho, dinámica y elocuente, conocida como la jefa Jennifer. Nuestro equipo se reunió al principio de la visita con la gente que llevaba la prisión. La jefa Jennifer nos dio la bienvenida con estas palabras: saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos contó que había 2.5 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos y cada uno de ellos costaba al contribuyente americano $24,000 al año. Solo el 3% de ellos permanecería en prisión por el resto de su vida, mientras que el 97% de ellos serían reinsertados en algún momento en la sociedad. Por esa razón, continuó diciendo, había una buena motivación civil para querer ver cambios en sus vidas, además del propio deseo de ella como cristiana de que los reclusos experimentaran la redención. La prisión no era dirigida solamente con justicia, sino también con amor. Todas las malas actitudes y acciones eran confrontadas con amor. No se hablaba con palabrotas ni se hacían grafitis y tenían un comportamiento respetuoso que habían aprendido. Pasamos algo de tiempo con un grupo de hombres que había terminado de hacer alfa, hacía poco allí, y escuchamos sus testimonios de vidas cambiadas. Dios es amor y también es justo. En su libro Justice in the Love, Justicia con Amor, Nicholas Waltershoff señala que la justicia es una parte constitutiva necesaria de toda concepción del amor que se haya formado adecuadamente. Vamos a leer Proverbios 21 del 5 al 16 y dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastres sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. El devocional dice: la justicia y los pobres. Una sociedad sin justicia y sin imperio de la ley es un lugar aterrador donde vivir. El mal no tiene restricciones y en particular los pobres sufren. En muchas sociedades por todo el mundo vemos los terribles resultados de la falta de justicia. Allá donde hay un Estado de Derecho bajo el imperio de la ley, se da un doble beneficio. Cuando se hace justicia, se alegra el justo, se desalienta y tiembla el malhechor. Como dice The Message, la buena gente celebra el triunfo de la justicia, pero para los trabajadores del mal es un mal día. La justicia lleva a una sociedad donde la gente se siente protegida y segura, especialmente los pobres. Una de las razones por las que puede que nuestras oraciones no sean respondidas es que no hemos oído el clamor de los pobres. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Oramos: Señor, oro para que hoy haya justicia en el mundo. Oro por aquellos que están intentando tener justicia, traer la justicia a lugares del mundo donde la injusticia reina. Leeremos 2 Corintios 1 hasta el 2:11. Y ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimienda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. 2 Corintios 2. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues, si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribo como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme las más grandes alegrías. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes.
No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Bueno, vamos a leer el devocional de Corintios. La justicia y el perdón. Muchos de nosotros tendemos a evitar las confrontaciones. A mí me resultan difíciles. No es simplemente el miedo del rechazo o no ser popular, también es el miedo que tengo de hacer la situación peor echando leña al fuego de la ira y el resentimiento. Otros parecen disfrutar la confrontación positivamente. Si estamos deseando la confrontación, si nos parece fácil enderezar a los demás, corregirlos y criticarlos, es posible que no estemos actuando desde el amor. Pablo amaba a los corintios profundamente y por eso no rehuyó la confrontación. Su amor lo llevó a confrontar, aunque le causara gran tristeza, angustia de corazón y muchas lágrimas. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Confrontar a las personas con la verdad puede ser muy doloroso. La verdad, como la cirugía, puede doler, pero también sana. Las operaciones así deben practicarse con amor. No sabemos exactamente a quién o a qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede que fuera el hombre que Pablo había denunciado en 1 Corintios 5 del 1 al 5, que había estado viviendo con la esposa de su padre. Pablo había insistido en que fuera expulsado de la iglesia, pero ahora está diciendo que este hombre ha recibido suficiente castigo. Los urge a perdonarlo y reconfortarlo, reafirmando su amor por él. Se ha hecho justicia y ahora es un tiempo para la misericordia, la gracia y el perdón. Pablo es muy pronto a perdonar. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Cuando Pablo perdonó, olvidó. Una vez un amigo le recordó a Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, algo cruel que le había sucedido a ella hace muchos años. Parecía que Clara no podía recordar el incidente. El amigo le preguntaba insistentemente, ¿no recuerdas el mal que te hicieron? No, respondió Clara calmadamente. Lo que recuerdo perfectamente es haber olvidado eso. El perdón es absolutamente vital para la iglesia cristiana. La falta del mismo es una de las maneras en las que el diablo puede entrar, pues abre la puerta a sus maquinaciones. El perdón le cierra la puerta, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Señor, ayúdanos a identificar las artimañas del enemigo. Ayúdanos a ser prontos en perdonar y amarnos los unos a los otros, bloqueando a Satanás fuera de la iglesia. Leeremos 2 de Crónicas 31 al 33:20. Dice, luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de Luna Nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas, sus cabras y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios. Y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le contestó, desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor cuando estuvieran listos. La gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Simei lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Asasías,
Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de la distribución de las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor, para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Segunda de Crónicas 32. Permítanme. Ahí está. Segunda de Crónicas 32. Asiria invade Judá. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego, Ezequías les dio ánimo diciendo, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten, por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrá sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios de altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ningún Dios, de ninguna nación o reino, jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor, Dios de Israel. Escribió,
Así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el dios Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. El dios de Ezequías, perdón. 18. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces el rey Ezequías, el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron ahí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Enfermedad y recuperación de Ezequías, versículo 24. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso, el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especies, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gihón y condujo el agua por el túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, que está incluida en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores a su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 155 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes del cielo y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben-Hinnom, practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no les expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición, así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón
en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después, restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía el Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor Dios de Israel están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Leemos el devocional, casi para terminar. Y dice, la justicia y la confrontación. Dios mismo no teme la confrontación. En ese pasaje vemos cómo por su amor Dios confrontó a alguien que en esencia era un buen líder que se volvió orgulloso, y a un líder malvado quien pudo arrepentirse. Es un alivio leer sobre un buen rey, Ezequías, que restauró el templo, lideró con su ejemplo, contribuyendo con sus propias posesiones. El pueblo respondió generosamente y el Señor los bendijo, dejándoles abundante comida de sobra. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito, dio toda una muestra de fidelidad. Nada de esto le evitó a Ezequías recibir ataques, pero cuando el ataque vino de Sennacherib, Ezequías inspiró al pueblo: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden. Nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea en nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. A veces experimentamos problemas en nuestra propia vida que parecen desbordarnos. Los cristianos en el Reino Unido, por ejemplo, parecen ser una pequeñísima minoría que tiene enfrente un vasto ejército de secularismo y hostilidad hacia Dios. Pero la buena noticia es que hay un poder mayor con nosotros y que con ellos solo está la fuerza humana. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea en nuestras batallas. Siempre existe el peligro de que el éxito lleve al orgullo. La gente mira el ejemplo de los líderes. De hecho, se supone que debemos honrar a los líderes, pero los líderes tienen que ser conscientes de que ese honor tiene la palabra peligro escrito sobre él. Si el orgullo se apodera de ti, arrepiéntete rápidamente y humíllate. Tan pronto como Ezequías triunfó, la arrogancia entró en él. Menos mal que cuando Dios lo confrontó, se arrepintió de su orgullo, y Dios lo bendijo de nuevo con riquezas y con honores. Tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces, misteriosamente Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Era la noche oscura del alma. No te desanimes si hay veces en las que no sientes la presencia de Dios. A veces Dios calla y se hace imperceptible. Continúa siendo fiel cuando Dios pruebe tu corazón. Ezequías tenía un buen corazón. Su vida estaba llena de actos de entrega y cuando murió recibió honores. La vida de su hijo parece ser lo totalmente opuesto a la suya. Manasés empezó haciendo maldades a los ojos del Señor. De hecho, es difícil pensar en alguien que haya hecho más mal que Manasés. Sacrificó en el fuego a sus hijos, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Pero nadie está más allá de toda redención. No importa cuán bajo hayas caído, si como Manasés nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos recibir el perdón. Dios confrontó a Manasés, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Esa es una de las razones por la que me encanta visitar prisiones. Nadie está más allá de la redención. Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte en la cruz, donde, en palabras de John Edison, el amor y la justicia se unen, la verdad y la misericordia se encuentran. Oramos: Señor, gracias porque en la cruz podemos ver tu amor y tu justicia juntos. Gracias porque tienes misericordia de mí. Ayúdame a mostrar tu amor y traer tu justicia al mundo en el nombre de Jesús. Pipa añade de Proverbios 21:9, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera, o también un esposo pendenciero. Hasta aquí llegamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias.